Está intacta. Qué pasada. Mira qué tele, ¿eh? Panasonic. Y aquí guardaría sus joyitas. Eso es oro. Son los recuerdos de la persona que vivía aquí. Mira, en la mili, en el ejército. Y esto de aquí es una cartilla de Falange Española. Pero increíble la cama, cómo quedó aquí. Ministerio de Educación Nacional. Cartilla de escolaridad. Esto es un rosario. Súper grande, ¿eh? Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy me encuentro con Bea, que hacía un montón que no salía por aquí. Y recordar que mi Instagram y el de ella en la descripción de este vídeo. Síguenos por Instagram para seguir nuestro día a día. Y el día de hoy nos encontramos en una casa abandonada. Está aquí a mi espalda. Y vamos a entrar en ella, es una casa abandonada intacta. En esta casa vivía una pareja de ancianos y su elevada edad generó que esta pareja falleciera y el lugar quedara totalmente abandonado. Creemos que lleva abandonado fácilmente 20 años, vamos a ver qué nos encontramos en su interior. Y recordar que si queréis más vídeos de casas abandonadas intactas, hay que dejar un buen like, ¿no? Claro. Todo el mundo dejar su like para más sitios abandonados y que sean con Bea, eso también es importante. Y también comenta la mejor parte del vídeo y deja tu like para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar a grabar esta casa abandonada, espero mucho apoyo y allá que vamos. Y ahora, todo este camino, mano derecha a la casa, vamos para allá. Parece que por aquí hace poco pasó alguien. Está todo muy pisado, ¿no? Está el camino hecho. Y ahora sí, chicos, tenemos aquí la joya de la corona, que es la casa. Mira, tenía una pequeña cruz ahí arriba. ¿Pero para proteger, no? Para proteger la casa. Es súper chiquitita la cruz. Apenas se verá en cámara. Mira, ollas antiguas, vea. Están llenas de agua de la lluvia estos días. Hay varios cacharros por aquí. Más ollitas por aquí. Con tapas incluso. Y aquí a mano derecha entramos a la casa. Ya creo un motivo de por qué se abandonó esto. Mira esto, vea. Mira el techo. Todo lo que estamos viendo en el suelo es el techo. Hecho de caña, es una casa muy antigua. Ahí la cocina, los azulejos que protegían la cocina. Tienen también una pequeña ventana, un bombillito aquí, pero esto es muy peligroso estar aquí. Vamos a la siguiente habitación mejor. Mira las sillas del comedor, de madera. Ahí detrás queda otro también. El butano. Vamos a entrar con cuidado, chicos. Dudo que haya nadie de aquí. Y desde hace mucho tiempo, la verdad. La fregona de la familia. Aquí alguien vino a dejar agua. Esas botellas no parecen muy antiguas, no, bueno, tienen polvo. Y este era el salón de la casa. ¿Un sillón cama? Un sillón de cuero parece, ¿no? Tiene pinta que es cuero, sí. Una mesa de la terraza, la plegaban, mira, la guardaban aquí dentro para ponerse después en la terraza. Con sus sillitas y todo. Un baúl antiguo, de madera. Que no puedo abrir, pero dentro hay bolsas como de plástico. Estoy viendo que guardaban aquí dentro pintura desde fuera, pero no puedo abrirlo. Ahí se ve. Sí, tenían productos de limpieza y pinturas, parece. No me quiero trillar los dedos. Era un baúl para guardar productos de limpieza del hogar y vi botes de pintura ahí dentro. Y también para reformas. La casa se nota que es muy antigua por el techo. Lo que vimos en la cocina aquí se repite. El techo está hecho de caña. Las casas antiguas aquí en Canarias antes se construían mucho de caña. Esta casa puede ser de 1940, 30 fácilmente. Una casa muy antigua, ¿eh? Y se ve a simple vista porque el cableado va por fuera de la luz. Esta casa se construyó sin luz y con los años se adaptó a la luz. Y vemos como todos los cables pasan por todas las paredes de la casa. La electricidad se puso aquí posteriormente. ¿Qué pasa? Está todo, ¿no? Pinta que sí. Si me has dicho eso, pinta que sí. El rollo porque parece un sillón en el que alguien se acuesta con una almohada. Eso es un serrucho. Tiene eso como para Para defenderse, exacto. Mira el sombrero de cowboy. Mira, esto es para la pila de agua. Que ya no está. Para mantener el agua fresquita. Y esto era el terreno donde ellos sacaban aquí la terraza, ¿no? Las mesas, sillas. Hago un room tour. Está intacta. Qué pasada. Mira qué tele, ¿eh? Panasonic. Tenía 7 canales. El canal AV.
Y en esta zona de aquí controlabas el volumen, el contraste y el brillo. Brillo, contraste y volumen. Tele muy antigua, incluso donde está puesta la tele, el mueblito, es una pasada. Una plancha, sí. Una plancha solar que hemos visto en otras casas. Hay unos pañitos aquí, los típicos pañitos que pone sobre la mesilla de noche, ¿no? Mira, aquí hay forros de almohada y de colcha. Uy, un casco de moto parece, sí. Marca Sam Helmet. Un montón de mantas. Sí, todo esto era el armario de la cama, ¿no? Aquí hay imágenes religiosas. Mira, el corazón de María. Espero que se vea bien con el brillo. Pero sí, todo esto era el juego para la cama del matrimonio que está aquí. Mira, otra imagen religiosa, el niño Jesús aquí, un sueco. Y esto era una estufa. Sí. Spring, era para calentar la salita. Mira el Cristo. Este Cristo yo creo que estaba sobre la cama. Y mira, ahí hay un agujero que da al sótano donde estábamos antes. Y aquí se repite lo que dije antes. La luz se instaló en esta casa mucho después porque están todos los cables por fuera. Y creo que esta casa se abandonó por riesgo colapso. Mira todas las paredes, ¿ves? Están todas rajadas. Y la cocina ya era un simple ejemplo de que esto se podía derrumbar y abandonaron el lugar por peligro a que se cayera el techo. Todo esto es un juego. Tanto eso como el cabecero de la cama van conjuntos. Tiene el mismo dibujito. Pero increíble la cama, cómo quedó aquí. Voy a cerrar esto, chicos. Como me lo encontré, lo dejamos. Después me desinfecto las manos, no os preocupéis. Y aquí incluso también tenía un espejito. Espero que se me esté viendo. Yo creo que sí se me ve. Vamos a continuar por allí. Listo. Así estaba, ¿verdad? Sí. Platos de la vajilla. Mira, esto era para las cosas de coser. My God. Mira la foto esa. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Son muchas fotos. Son todos varones. Y creo que es desde esta casa. ¿Ves la montaña? Sí, es en esta casa. Tío, qué pena. Espérate, que la quiero ver. Sí. Mira esto. Son los recuerdos de la persona que vive aquí. Mira, en la mili, en el ejército. Tío, Míralo, míralo, sí. qué pena. Mira las mujeres haciendo ejercicio. Los niños de la familia. Son fotos de hace muchos años, ¿eh? Son muchas. Qué penita, mira. La comunión. Son fotos de esta isla, ¿eh? Me da la sensación de que aquí fallecieron Bea y se quedó todo, ¿eh? Me da mucha pena. Mira, en el ejército. Creo que esto es la legión. Sí, es el recuerdo de toda la familia. Qué pena que esté aquí fuera, ¿eh? Son muchas. A ver qué hay aquí. Ministerio de Trabajo, de Educación. Es la cartilla de... Con cuidado, ¿ves? Mira. Esto es la cartilla escolar. Ministerio de Educación Nacional. Cartilla de escolaridad. Esta persona sacaba todo sobresaliente. Todo tiene 10, dibujo, lectura, escritura, cálculo. Y esto de 1958. La firma del profesor durante los 3 trimestres. ¿Cómo se llama? No tiene el nombre. Todo 10. Qué penita, ¿eh? Del 58, ¿eh? Tengo que tener telarañas en el pelo. Justo aquí. Ya está. No, que estabas al borde de tocarla, digo. Mira, esa es la habitación del matrimonio y comunicaba con la habitación de uno de los hijos. Una cama individual que no tiene el colchón. Mira el Cristo de madera, el rosario. Todo esto es un rosario. Súper grande, ¿eh? De madera. Y mira el tocador. Tienen fotos de la señora de la casa. Me da miedo entrar, es que el suelo está un poco mal. Sí, el suelo está bastante mal.
Aquí creo que es la señora de la casa, mira. Este era su tocador. Me da mucha pena. Da mucha pena, la verdad. Mira cómo quedó todo aquí, con la virgencita también. Esto es una virgencita, chicos. Y aquí guardaría sus joyitas. Mira, están las joyas, vea. Aquí hay oro. Mira, qué penita. Eso es oro. Qué penita, son vírgenes. De la comunión puede ser, ¿eh? Lo dejamos como estaba. Que esto era como una virgen también. Lo que está partida, ¿no? María José creo que es. Es una imagen religiosa también, lo que se partió. Con su espejo. Y en este ropero también mantas, ropa menos una chaqueta. Años 90, puede ser. Igual que esta. Mira los bolsos, también parecen hechos a mano. Esto está hecho a mano, parece. Los percheros se llevaron todo. Y esto es una percha para un traje. La chaqueta de traje y demás. También con su espejo. Qué imagen, ¿eh? Y mira, las mesillas de noche, también con un Cristo. Otro documento de 1968, una célula de requerimiento al pago. Hay un montón de documentos, mira, 1974. Y todo este cajón son recibos, era el cajón donde guardaban todos los recibos de pago. Y esto de aquí es una cartilla de Falange Española. Nació el 21 de febrero de 1907 y era sindicalista de Falange Española tradicionalista. Y aquí se quedó su cartilla, con su foto original. Y dejando la habitación aquí, nos encontramos ya el baño. Que el baño, yo creo que lo han reformado porque esta puerta es diferente. Sí, la puerta está... Es como una ampliación de la casa, es más reciente esto. También la puerta estaba abierta. Incluso esta tenía la llave echada. Ahí tienen la llave. Y si el baño lo reformaron, no hará mucho. Este baño es de los años 2000 fácilmente, ¿eh? Es una ampliación de la casa, aquí se ve el techo. Su espejo, su lavamanos. Todavía queda jabón ahí. Pero sí, se nota que esto se reformó para la pareja de ancianos, pero por desgracia esa pareja tiene pinta de que falleció. Por todo lo que hemos encontrado, tantos recuerdos aquí parados y el lugar quedó abandonado. Se nota que es una casa antigua, hecha de piedra. Tendrá un montón de años esta casa. Y esto aquí era otro cobertizo, que lo tenían de trastero porque hay restos de muebles, unas butacas súper bonitas, antiguas, hay dos. Mira qué bonitas. Y después tenían también aquí un somier. Y también, mira, tejas de repuesto. Si esto lo tenían de almacén, ¿no? Y esto es una hamaca de caña. Está plegada, hecha a mano. ¿Ves la caña? Porque ahí en el suelo también tienen más cañas. La familia o la señora de la casa aquí hacía cositas. Y esto aquí es una jaula. Puede ser una jaula de un loro, ¿eh? Muy grande esta jaula. ¿Ves lo grande que es? Tiene pinta de un animal grande. Y también tenemos un espejo. Mira, Tropical Antigua, de 1980 este formato. Un clásico de los vídeos. Siempre aparecen estas cervezas, chicos. Al igual que también hay botellas de otros alcoholes como creo que es ginebra y ron, areucas. Exacto, esta botella es de ron areucas, esta de aquí. Pone areucas de relieve. Y luego dentro de un año volvemos a ver si está. Y a ver si está. Va a estar seguro. Porque esto llevará aquí muchos años. Mira los zapatos. Unos zapatos de tela, ¿no? Sí. Sí, y aquí también hay otro tipo de zapatos. Sí. No, es el compañero. No, es No, distinto. es distinto. Un formato de Pexi muy, muy antiguo, de los 80 también parece. Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y de corazón, si te ha gustado el vídeo, mil gracias por apoyarlo con tu like, comentando la mejor parte del vídeo y suscribiéndote al canal, y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos. Mil gracias por el apoyo, y la verdad que para nosotros fue increíble poder grabar esta casa, cuántos recuerdos en su interior. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Ariel Bies, Cristiane Uber, Patricia Candaglic, Silvina Leticia Castañón, Alessa Tenorio Barón, y para Juan Alberto Fuentes y Super Unknown, y también para Olga Sánchez Hortolano. Y lo dicho, comenta, suscríbete y deja tu like, y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos. Y también, como en cada vídeo, agradecer a todos los miembros del canal que mes a mes apoyan,
Si tú también quieres ser miembro del canal, aquí debajo tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar mi canal de YouTube. De corazón, gracias a todos por el apoyo. Y por último, recordar que todas mis redes sociales las tenéis en la descripción de este vídeo. Sígueme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!